Hola, soy el profesor Jorge Cavallari, a cargo de esta clase de generalidades. Eh, Hoy vamos a tocar el tema de lo que es esta máquina contráctil, que es el músculo. Ustedes van a conocer varios conceptos, términos, el lenguaje más bien, que va a ser necesario manejar para poder adentrarnos en el mundo de la morfología. Son conceptos básicos que deberán ustedes incluso llevar y ocupar más adelante a lo largo de toda su carrera. Para esto es necesario, primero que nada, que definamos eh, este órgano como un órgano macizo, contráctil, y que es de origen mesodérmico. Es muy rico en almacenamiento de ATP y calcio porque este va a ser el sustrato del cual va a extraer la energía necesaria para su función. Las unidades funcionales de este tejido, ustedes la van a ver contenida en un estroma conjuntivo, que es en el fondo un tejido conectivo laxo, que lo va a sostener. Y esta unidad funcional, ustedes me imagino ya la conocen y lo han escuchado, es la célula llamada miocito, y que va a estar orientada particularmente en el músculo esquelético estriado, de acuerdo a la dirección de los movimientos que esta masa muscular debe realizar. Aquí ustedes pueden ver que existen tres grandes grupos eh, que podemos diferenciar en forma general con respecto a este órgano. Primero, el tejido muscular estriado esquelético, luego el tejido muscular estriado cardíaco y por último el tejido muscular liso. El tejido muscular esquelético estriado es, por definición, un órgano rojo, contráctil y voluntario. Va a estar siempre sometido al control volitivo, es decir, a lo que dispone nuestra voluntad, y además va a tener la capacidad de responder a estímulos reflejos. Eh, su peso equivale más o menos a la mitad del peso corporal, es decir, podemos mencionar de que este grupo muscular es el más importante, más eh, sobresaliente, digamos, de todos. Entonces, resumiendo, podemos decir que su función es otorgar movimiento y sobre un tono muscular basal que respecto a este tema vamos a hablar un poco más adelante. El otro tipo de músculo, el músculo estriado cardíaco, que es el que vemos en esta segunda imagen, es un órgano del aparato cardiovascular. Y es este un órgano que es involuntario, ¿ya? Eh, es la gran bomba, ¿no? Que nos permite el envío, ¿no es cierto?, de los nutrientes y el oxígeno necesario para los tejidos que componen el resto de nuestro cuerpo, a través del sistema cardiovascular. Esta es una bomba dinámica, ¿no es cierto?, que va a mantener permanente este fluido hemático y va a tener la capacidad de, por autogeneración y propagación, eh, propinarse a sí mismo los impulsos contráctiles que van a dar origen, digamos, a la actividad contráctil de este músculo. Eh, Vamos a explicar un poquito más adelante, pero es importante tener eso en claro, ¿ya? Básicamente podemos decir que tiene una cierta independencia de la voluntad, o sea, bastante independencia de la voluntad. Y trabaja de manera muy rítmica, sincrónica. El otro es el tejido liso, muscular liso, que ustedes lo van a ver asociado principalmente, entre tantos causas, por ejemplo, a los vasos sanguíneos. ¿Eh? En general, a órganos huecos, a conductos, vísceras, el ojo también, en la piel se puede encontrar. Y su función va a ser una contracción tónica lenta y capaz de ser sostenida en el tiempo. Eh,
puede realizar movimientos muy también coordinados. Por ejemplo, el peristaltismo o el movimiento de nuestras vísceras. Puede producir un estrechamiento del lumen o del espacio de los vasos sanguíneos, es decir, una vasoconstricción o una vasodilatación. Cierre o apertura de esfínteres. Y lo mismo pasa con el píloro del iris, que también puede permitirnos que la pupila, ¿no es cierto?, se dilate o se disminuya en su lumen. Visto lo anterior, es conveniente entonces que también hagamos un pequeño análisis de lo que es lo que es el detalle microscópico de este tejido, en este caso partiendo por el músculo esquelético, que como ya habíamos dicho es de origen mesodérmico y que se caracteriza por presentar miocitos que van a tener estas estrías transversales oscuras y claras, y que estos miocitos, como ustedes pueden ver, se van a orientar de manera paralela entre ellos y van a presentar núcleos múltiples, ovalados y más bien periféricos al sarcoplasma del miocito. Ahora, dentro, en el mismo sarcoplasma, ¿no es cierto?, podemos ver estas estriaciones que ya les mencioné y que en el fondo no son otra cosa que la presencia de miofilamentos de actina y de miosina, donde las franjas más oscuras, ustedes saben bien que se encuentra el entrecruzamiento, ¿no es cierto?, de la actina con la miosina, y en la franja más clara vamos a tener la presencia de la actina solamente, que es el miofilamento más delgado, más pequeño, o más fino. Y además de eso, va a haber una zona Z, ¿no es cierto? ¿Ya? Más bien un disco Z, ¿ya? Quizás así se denomina, que es, aquí no se logra ver bien, pero dentro de lo claro va a haber algo más claro todavía, que va a estar indicando justamente el punto donde se va a estar uniendo una, eh, una actina de un sarcómero con la actina del siguiente sarcómero. La verdad que los discos Z van a ser siempre los límites entre estas unidades contráctiles del miocito. Además de eso, ustedes deben de tener presente la presencia de estas líneas blancas que son en el fondo el estroma del tejido del vientre muscular, del tejido muscular, ¿ya? Que es lo que había mencionado anteriormente, el tejido conectivo reticular porque las fibras colágenas que hay en ella, ¿no es cierto?, se disponen en un entrelazado, ¿ya?, que va a permitir la transmisión de la contracción que está realizando cada uno de estos miocitos, ¿eh? Y para dar el resultado final de una contracción del vientre muscular. Acá el tejido muscular estriado cardíaco se comporta de una manera distinta. Se me olvidó mencionar en el caso del anterior que tiene una longitud mucho mayor que es de alrededor de 30 centímetros, inconmensurablemente mayor, ¿ya? Este estriado cardíaco, ¿no es cierto?, también presenta estriaciones, ¿sí?, pero sus miocitos son muy, muy pequeños, ¿no? Son células muy cortas que se caracterizan porque, si ustedes se fijan, se ramifican como la rama de un árbol. Se fijan que a diferencia del anterior, que eran muy definidamente paralelas entre sí, aquí ustedes pueden ver que se van arborizando, fractalizando, como se dice. Están, se unen entre ellas también de manera sucesiva, conectadas en serie, como ustedes también aprecian ahí, eh, por lo que se denominan estos discos, que esas líneas que ven ahí, que son los discos intercalares, que corresponden a la línea Z, a lo mismo que en el tejido musculoesquelético estriado. Los núcleos son de alrededor de 1 o 2 nada más.
no tiene capacidad de regeneración este músculo. Es interesante. Las células que son capaces de regenerar pues, se encuentran justamente en estas líneas que son el tejido conectivo o la matriz, o el espacio intercelular que hay entre un miocito y otro, que ya dijimos que por ahí pasan arterias, nervios que nutren y dan función, activan la función del miocito. Aquí mismo en este tejido conectivo laxo vamos a encontrar también mioblastos, células que son capaces de regenerar, pero eso lo vamos a encontrar en el músculo anterior, en el músculo estriado esquelético. No obstante, en este, lamentablemente no existen. Por eso es que cuando hay un infarto, termina el tejido que se destruyó, se necrosó o que murió, siendo reemplazado por este mismo tejido conectivo laxo, o este tejido intersticial que está en el espacio extracelular, uniendo una célula con otra y que constituye el estroma. Y el tejido muscular liso. El tejido muscular liso presenta células fusiformes, como ustedes pueden ver, como forma de pescado o de uso, agrupadas con sus extremos que coinciden. Si fíjense, un extremo con otro van coincidiendo con los centros de la célula vecina y con un núcleo. ¿Se fijan? Que son redondos y centrales, son grandes, bien prominentes. Y fíjense, no presentan estriaciones. Pero aún así, no teniendo estriaciones, presentan igual miofilamento, de actina y miosina. Donde va a predominar ¿qué cosa? El miofilamento más delgado, que es la actina. La actina, que por lo mismo, por su misma constitución de ser tan finita, ustedes lo van a ver de manera más pálida el músculo. Eso es lo que da el colorido pálido a este músculo, al músculo liso. Eh, Estas células se unen a través de la matriz conectiva intersticial, igual que la anterior. Y tienen una capacidad de regeneración, pero muy pobre. A diferencia del cardíaco, que no la tiene, este sí la tiene, pero es muy pobre. Está inervado por el sistema nervioso autónomo y se dispone, estas células se disponen en estratos, en capas, que como ustedes ven aquí al lado, hayamos dicho que este tejido se encuentra principalmente en conductos, ¿no es cierto? ¿Ya? En vasos sanguíneos. Aquí vemos el duodeno, parte del intestino delgado, y pueden ver ustedes en un corte que es unas ventanas, las capas que se superponen unas con otras, en donde la disposición o la orientación de sus fibras de una capa son completamente perpendicular a la de la capa siguiente, que es muy característico en este tipo de músculos en cuanto a su organización respecto a la víscera o el órgano que están cubriendo y que se encuentran en las paredes de estos órganos. Acá tenemos otro ejemplo de la disposición de este músculo en otra víscera, como es la vejiga. Esta es una vista posterior de la vejiga. Aquí nos hizo una ventana, pero si hiciéramos una ventana veríamos que bajo esta capa de musculatura, que llamada detrusor, va a haber otra capa que va a estar con su fibra orientada en otro sentido. O sea, se disponen de manera variada para asegurar justamente la función que tienen de contraer las paredes de estas vísceras huecas y cumplir su función, en el caso, por ejemplo, de la vejiga, de la evacuación del contenido urinario de la vesícula urinaria. Tenemos que tener en claro lo siguiente, que los músculos, la musculatura en general, sobre todo el músculo esquelético, tiene muy variadas formas. Y tenemos que para eso entonces establecer un orden de cómo podemos clasificar eh, toda esta variedad morfológica que nos ofrece. Y así entonces, para esto vamos a hablar
que este músculo esquelético lo vamos a clasificar según su forma, según su longitud y según el número de vientres. Según su forma, vamos a encontrar músculos planos que son muy característicos de estar en las paredes de cavidades. Por ejemplo, las paredes del abdomen, las paredes del tórax. ¿eh? Ahí es muy común que, o sea, es así siempre, que son músculos de tipo plano. Y planos que pueden tener, además de eso, formas que pueden ser como acintadas, que es este que se ve aquí. Pueden ser músculos cuadrados, como el que está acá, ¿no es cierto? Hay otros más que no, no tengo la imagen aquí, pero ustedes lo van a escuchar y se van a acordar de esta clase cuando vean, por ejemplo, a nivel del antebrazo, en el plano más profundo, y a nivel distal, vean, por ejemplo, un músculo que tiene esa forma cuadrilátera y que lleva el nombre de la clasificación, que es el pronador cuadrado. Y también está a nivel de la pared del abdomen, por posterior, el cuadrado lumbar, en fin, hay muchos que se pueden mencionar. También dentro de los planos se pueden hablar de músculos anchos. Por ejemplo, aquí tampoco lo tengo, que es el dorsal ancho, que es un músculo que lleva el mismo nombre y que cubre, ¿no es cierto?, por posterior, está ubicado en el torso, pero forma, aporta, digamos, lo que es cavidades también, tanto torácica como abdominal. También tenemos músculos que son con forma de uso, fusiforme, como por ejemplo este que está acá, que tienen un vientre, ¿no es cierto? Sus tendones extremos, que tienden a ser redondos por lo común. Ejemplo puede ser el bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo que tiene esa característica. También dentro de los planos podemos encontrar otros que están a cargo de encontrarse en el cierre de las aperturas de cavidades, por ejemplo, el orbicular de los párpados, ¿ya? También los que conforman esfínteres, como por ejemplo el esfínter anal externo, pues, por colocar otro ejemplo más, ¿ya? Y así vamos a ver también en el píloro, también es otro tipo de músculo plano que se puede observar. ¿Ya? Según su longitud, vamos a contar, ¿no es cierto?, con músculos largos que se van a caracterizar por ser pluriarticulares, es decir, son músculos que son capaces de cruzar más de una articulación. Tenemos muchos ejemplos al respecto que los van a ver después ustedes cuando estudien por ser miembro inferior. El caso, por ejemplo, del recto femoral, que forma una de las cabezas del cuádriceps. Abarca tanto la articulación de la cadera, pasa por sobre la cadera y pasa también por sobre la rodilla. Y a estos músculos largos también se pueden asociar otros inversos, antagónicos, que son los músculos cortos. Y que estos son músculos que, a diferencia de los anteriores, primero que nada se caracterizan por estar bajo los anteriores, son más profundos. Y también, contrariamente a los anteriores, en vez de cubrir varias articulaciones, su característica es estar en una sola articulación. Son los típicos músculos que van a tener relación con la postura de nuestro cuerpo, la posición que adoptamos. Y según el número de dientes vamos a tener también algunos que pueden ser los llamados digástricos, en donde existe un tendón intermedio entre un vientre y otro que presenta continuidad y los une. De hecho tenemos uno que aquí en el cuello que justamente lleva el mismo nombre. ¿Ya? También músculos poligástricos, como es el recto del abdomen, que es este que está acá, que además de ser acintado y plano, ojo, es poligástrico, es decir, posee varios vientres y tendones intermedios, fíjense.
1, 2, 3, 4 vientres, ¿eh? Y más se puede. Entonces, esos reciben entonces esa clasificación. Pero fíjense, importante que ustedes tengan en claro que estas clasificaciones se superponen, ¿ya? Es decir, acabamos de mostrar aquí en este músculo cómo podemos hablar de músculo plano, de músculo poligástrico, ¿no es cierto? Y músculo asintado. Miren todas las clasificaciones que cayeron sobre uno solo. Entonces no están así tampoco como cuadrado que aquí en tal clasificación es para tal músculo. ¿No? Hay que usar un poco el criterio y ver que se combinan todas. También según el número de cabezas los podemos clasificar, ¿no es cierto?, en músculos bíceps, tríceps y cuádriceps. Eh, ¿Qué significa eso? Que estos músculos, si bien es cierto, poseen un solo vientre, no obstante se van a dividir en lo que se denominan cabezas. ¿Y que se caracteriza por qué? Porque su tendón más proximal, ¿ya?, el que se acerca más hacia la línea media, eh, son dobles, son dos. Por ejemplo, en el caso del bíceps, en el caso del tríceps son tres, del cuádriceps son cuatro. Mientras que el tendón más distal, el tendón que se aleja, eh, ese va a ser único, y común. Por eso entonces que hablamos de un solo vientre, pero de distintas cabezas, que hace que surja esta clasificación. De hecho, muchos de ellos tienen el nombre de la misma clasificación. Vamos a tener, por ejemplo, el tríceps sural, que está en la pierna, ¿ya? Vamos a tener el tríceps braquial, que está a nivel braquial, en el brazo arriba, en el miembro superior, y el cuádriceps a nivel femoral. La clasificación también que podemos darle es la de según su orientación con respecto al tendón, la orientación de las fibras musculares con respecto al tendón. Son en este caso los músculos semipeniformes, que antiguamente unipenados, porque son como una pluma, ¿no es cierto? En este caso es una pluma cortada por la mitad, donde ustedes pueden apreciar un tendón y además fibras que se orientan, como ustedes observan ahí, ¿no es cierto? Fibras que se orientan en ese sentido, oblicuamente del tendón hacia la periferia. Y un borde que se presenta acá, que va a tener otro tendón, un tendón plano, que va a ser una aponeurosis que lo va a unir entonces a un hueso, ¿no es cierto?, que va a tener que movilizar. ¿Ya? Eh, Otra clasificación es la de los músculos peniformes, que ya estos sí tienen forma de pluma. Ahora, y también vamos a tener los multipeniformes, que son una agrupación de músculos peniformes, y que tenemos ejemplos para eso, como son este que está aquí, el que está en el brazo, que es el músculo, en el hombro más bien, que es el músculo deltoides. También vamos a encontrar músculos de fibras largas y paralelas, como los que estamos viendo acá, en la región femoral, el sartorio, el cuádriceps, etc. Sobre todo el sartorio, que es un músculo aplanado largo, ¿ya?, y de fibras paralelas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que existan estas disposiciones en los músculos penados? Tiene un objeto que es la de contener la mayor cantidad de fibras musculares. ¿Para qué? Para cumplir una función de mucha resistencia. Esto lo van a encontrar ustedes particularmente a nivel de la mano, a nivel del pie, entre los metacarpianos y los metatarsianos. Eh, que sí que se necesita esta fuerza ahí, porque sin eso mantiene, digamos, la, la constitución de la palma de la mano y también del arco plantar del pie. Cuando uno camina y apoya el peso del cuerpo, se necesita mucha fuerza para que no se nos desparrame, digamos, la planta del pie, por así decirlo, en forma grosera, ¿no es cierto? Y esto va a mantener in situ cada una de las estructuras óseas que conforman el pie. Entonces, por eso se necesitan muchas fibras musculares que nos permitan entonces una gran resistencia. Otra manera de abordar
lo que es el estudio del vientre muscular es analizando su organización. En este caso vamos a hacer un análisis desde lo más micro a lo más macro y ustedes pueden observar que en lo más pequeño de todo, dentro de la unidad funcional que es el miocito, vamos a encontrar los miofilamentos de actina y miosina, que son proteínas, ¿no es cierto?, que lo constituyen y que se organizan formando los que se llaman el miofilamento, donde se va a tener origen, digamos, la aparición de lo que es el sarcómero. Ahora, estos miofilamentos, si los agrupamos, vamos a ver que van a formar paquetes dentro del sarcoplasma, del miocito. Prácticamente el citoplasma desaparece, casi, y apenas deja espacio a los organelos del miocito y a contar de aquí entonces, de la unidad funcional, es necesario que exista entre en escena otro protagonista, que es el tejido conectivo, que se va a encargar entonces de dar la forma y la estructura al vientre muscular. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de empaquetamientos que vamos a hacer en agrupaciones de los miocitos. Pero antes de eso, la primera envoltura que va a haber va a ser la que se denomina el endomicio. El endomicio, que no es otra cosa que un tejido conectivo que va a envolver uno por uno los miocitos, ¿ya? Y una vez que ya están con ese conectivo en torno a ellos, vamos a proceder a agrupar esos miocitos y vamos a tener entonces una segunda empaquetadura, por así decirlo, de tejido conectivo que está dada por esto que está en amarillo aquí, que en este caso este tejido que se ve aquí, que es el perimicio, ¿ya? El perimicio que estaría estableciendo entonces un agrupamiento de miocitos y que lo vamos a calificar, o sea, le vamos a dar el nombre de fascículo muscular. Aquí ya nace el fascículo muscular, lo cual no es suficiente aún para pensar de que tenemos un vientre. Y eso significa entonces que va a tener que existir otro agrupamiento más, con otro empaquetamiento más, y ese va a estar dado entonces por otro tejido que va a envolver a todos los fascículos y que lo vamos a conocer entonces como el epimicio. El epimicio. O sea, tenemos un endomicio, ¿ya?, que separa un miocito de otro, hace un espacio entre ambos, entre todos. Luego tenemos un perimicio que toma un grupo de miocitos y forma el fascículo muscular. Y por último tenemos un agrupamiento de fascículos que van a estar envueltos entonces por una última lámina conectiva que es el famoso epimicio. Ahí entonces ya podemos decir tenemos un vientre muscular. De esa manera se constituiría. Ahora, cada vientre muscular con su estroma va a dar origen a través del estroma o de ese tejido conectivo que acabamos de describir. En los extremos del vientre va a dar origen a los tendones. Necesita el vientre muscular tener un anclaje hacia las estructuras óseas, las cuales va a tener que movilizar. Entonces, ¿qué va a pasar hacia los extremos de cada uno de los vientres? El epimicio, el endomicio, el perimicio, todos van a ir a ese extremo y van a conformar lo que se denomina esta estructura llamada tendón, que va a ser como una piola de anclaje, que va a sujetarlo a la estructura ósea, y así poder entonces cumplir su función contráctil, que es la de movilizar justamente los segmentos óseos. Entonces vamos a tener, según esto, tendones que son largos y tendones que son cortos. Los tendones
largos y cortos a su vez se van a asociar con otro tipo de forma del tendón, otro tipo de clasificación de la forma, que son los tendones planos y redondos. Los tendones largos y cortos van a tener, como digo, una relación con esto, porque los largos siempre van a ser tendones redondos, ¿sí? Y los cortos van a tender a ser tendones planos, ¿sí? Se cumple, no siempre se hace, pero se cumple, pero por lo general se da de esa manera, ¿sí? Entonces recordar el epimicio, ¿no es cierto?, junto con las otras conectivos, va a generar a ambos extremos del vientre muscular un tendón de anclaje. Ahora, importante también que sepan ustedes que si van a haber dos tendones en cada uno de los extremos de un vientre muscular, a estos tendones también tenemos que darles, identificarlos con una denominación, ¿ya? Darle un nombre. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hablar de que vamos a tener un tendón proximal, más cerca del eje, ¿no es cierto? Que va a estar, ¿no es cierto?, más proximal al vientre. Un vientre de partida, que es lo que hemos hablado hasta el momento, y un tendón distal que se aleja del eje, ¿no es cierto? Y que termina haciendo un anclaje, ¿no? Como este músculo es el músculo braquial, que es un músculo del brazo, ¿no es cierto?, que está por anterior, es monoarticular, y ustedes pueden ver, pasa solamente la articulación del codo, como a través de su tendón distal se está insertando, ¿ya? Entonces, recordar, los componentes de un músculo son sus tendones proximal distal y su vientre muscular. Ahora, hay distintos tipos, cuando hablamos de tendones, hay algunas variedades que no se clasifican como tendón, tienen un nombre especial, pero que es necesario que se tengan presente porque se van a nombrar en el trayecto del estudio de la biología, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, del cuello. A nivel de cuello, por ejemplo, tenemos este músculo que es el esmilioideo, que es un músculo que ustedes ven que en el centro presenta un tejido conectivo que se ve como una línea delgada y que equivale como un tendón plano, si se fijan, ¿eh? Está como uniendo, como si lo divide como en dos vientres el músculo, ¿ya? Y se une por esta estructura conectiva central, que lo vamos a conocer como el rafe muscular. Vamos a encontrar este tipo de conformación, como dije, a nivel del piso de la cavidad oral, a nivel del cuello. ¿Eh? También lo podemos encontrar en los constrictores faringios. Esta es una vista posterior, y ahí podemos ver también el constrictor de los músculos, perdón, el rafe de los músculos constrictores faringios. Hay otras partes también que se puede ver, por ejemplo, en el diafragma pélvico también, ¿eh? Se pueden encontrar rafes, ¿ya? Y por lo general lo van a ver siempre en músculos de tipo plano, ¿eh? Este emiloideo plano, también el constrictor faringio, ¿ya? Lo mismo el constrictor faringio superior en este caso, también lo vamos a ver, como dije, en el diafragma pélvico, ¿eh? El conectivo, además de otorgarnos la presencia de rafes y tendones y de organizar el vientre muscular, ¿no es cierto?, con el endomicio, el perimicio, el epimicio, eh, tiene la característica o la propiedad de poder formar compartimentos musculares. ¿Qué significa esto? Que a los vientres musculares los puede también agrupar. Y como se ve aquí, por ejemplo, en este corte medio de una pierna, de una crura, que si la miramos por superior el corte, pueden ustedes observar en blanco, ahí se ve, en todo el contorno de la pierna una envoltura y una serie de tabiques que se van dirigiendo hacia el periósteo de los huesos
donde se continúa con el periósteo hueso, y forma estos compartimentos, donde vamos a ver, mira, aquí se puede ver un vientre, perdón, aquí se ve un vientre, acá se ve otro, acá se ve otro, siendo este entonces, todo este contorno, lo que corresponde a esta fascia envolvente, ¿ya? Que está con estos tabiques, ¿ya? Con estos tabiques, que está conformando entonces estos compartimentos con estos grupos que se ven aquí, ¿no es cierto? Musculares. Tiene una finalidad, esto en el fondo es la de permitir que trabajen sincronizadamente los músculos y permitir los movimientos de flexión, extensión, todos los movimientos que conocemos. Ya lo van a ver más adelante con más detención y mejor análisis. Lo importante es tener claro que a partir del epimicio de cada uno de estos grupos musculares, nace esta fascia, que la vamos a denominar fascia profunda, y que tiene nombres distintos o apellidos distintos, digamos, de acuerdo al lugar o la región donde se encuentre. Por ejemplo, aquí en el nivel de la crura o de la pierna se llama fascia lata. Pero en forma genérica, esto se va a denominar la fascia profunda, la que nos da los compartimentos musculares. Y esta fascia va a establecer el concepto de lo que es relativamente profundo y superficial. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está por fuera de esta fascia, es decir, esto que se ve en amarillo, que es grasa, un tejido adiposo, y lo que está por sobre esto, que es la piel, y estos vasos que se ven también, que son venas, van a considerarse como estructuras superficiales. Todo lo que esté dentro, al interior o por bajo, digamos, de esta fascia, que en este caso serían los grupos musculares y los huesos, ¿no es cierto? Y estos vasos que estén ahí serían considerados entonces como estructuras profundas, en términos absolutos. Hay otros conceptos, como son, por ejemplo, eh, lo que es profundo relativo, profundo superficial. No tengo aquí un modelo para explicar, pero podemos hablar de profundo relativo, lo que está dentro de una víscera hueca, por ejemplo, ¿ya? O también, o dentro de una víscera maciza también, ¿ya? Y lo que está fuera de ese órgano, llamarlo relativamente superficial. ¿Por qué digo esto? Porque esos órganos, esas vísceras, van a estar bajo la fascia profunda. Bajo la fascia profunda. Nunca van a encontrar ustedes una víscera bajo la piel. ¿Ya? No, va a estar siempre bajo esta fascia profunda, por lo tanto, todo lo que se hable de profundo superficial con respecto a la víscera, eso va a ser considerado como relativo. ¿Ya? Hay que diferenciar esos dos conceptos. La musculatura estriada, ¿no es cierto? El músculo esquelético, también debe tener un control, ¿no es cierto? Y eso lo va a dar la inervación que debe presentar. Y esta inervación se va a caracterizar por ser una inervación que va a poseer fibras tanto motoras como sensitivas. Es decir, van a ser nervios de tipo mixtos. Y estos nervios, como se ve aquí en la región del antebrazo, ahí se puede apreciar, van a ir acompañados de vasos sanguíneos, es decir, arterias y venas, y también vasos linfáticos. Todo ese conjunto que siempre se va a dar, en cualquier región de nuestro cuerpo, se va a dar siempre eso, ese tríodo, el nervio, la arteria, la vena, y bueno, también el vaso linfático, que va a estar envainado en tejido conectivo. Nuevamente aparece el tejido conectivo. El mismo epimicio de los músculos, ¿no es cierto?, va a aportar un tejido conectivo que los va a envainar, los va a intubar y los va a mantener unidos, y eso lo vamos a conocer como el paquete neurovascular. Entonces, vuelvo a repetir, el nervio es un nervio mixto que lleva vías tanto aferentes como eferentes para lograr el propósito final, ¿no es cierto?, de llevar y conducir el control central
de estos órganos contráctiles. Ahora, este nervio debe contactar al vientre muscular y para eso lo va a hacer en un lugar preciso y ese lugar lo vamos a conocer como punto motor, que es donde el nervio penetra al vientre muscular, como lo podemos ver en esta imagen de aquí. Ahí vemos el nervio. Este es el nervio musculocutáneo que está en la región braquial y es como se proyecta a los distintos vientres musculares, y ese punto justo donde penetra el epimicio del vientre muscular se va a introducir, y eso es llamado punto motor. El resto, bueno, va a seguir cursando dentro del músculo en el tejido, en los distintos tejidos conectivos que organizan el músculo, como son el endomicio, el perimicio. Acá vemos, por ejemplo, en blanco lo que es ese tejido conectivo y en rosado lo que son las fibras musculares, y pueden apreciar ustedes el nervio, y siempre acompañado por tanto vasos sanguíneos como el que se ve aquí, ¿no es cierto?, como también vasos linfáticos, ¿no? Siempre va a existir ese patrón, ¿no es cierto?, del paquete vascular nervioso a todo nivel, ¿no? Y aquí también se puede ver. Con nuestro nervio ya dentro de, el vientre muscular, conviene preguntarnos qué comportamiento tiene. Y bueno, recordar que todo nervio está compuesto por axones y somas neuronales que están emitiendo este axón. Y ese nervio, una vez dentro del vientre muscular, va a emitir distintos tipos de terminaciones axonales que van a sinaptar o se van a articular, ¿no es cierto?, con uno, dos miocitos o muchos miocitos. Esa diferencia va a marcar un hito importante, porque si tenemos una terminación axonal con una unión a varios miocitos, la actividad muscular que se va a realizar en ese tipo de unión va a ser mucho más gruesa que en el caso de que se presente una motoneurona, o más bien una terminación axonal de una motoneurona con uno o dos miocitos. En esta última vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que la actividad motora va a ser mucho más fina y va por el mayor control que tiene esta terminación axonal, ¿eh?, o esta neurona. Entonces, tener claro también lo que es la diferencia entre una motricidad fina y una motricidad gruesa, ¿eh? Motricidad fina, entiéndase por ello, por ejemplo, escribir, tocar un instrumento musical, pintar, etcétera, manualidades en general. Mientras que una motricidad gruesa, donde un axón se distribuye en varios miocitos, eh, lo podemos ver, por ejemplo, en acciones o actividades como el caminar, la marcha, la locomoción. Otro importante concepto que ustedes tienen que manejar es el de placa motora, y que no deben de confundirlo con el de punto motor. La placa motora es el lugar donde la terminación axonal, ¿no es cierto?, va a articularse con el miocito. Específicamente lo va a hacer en un pliegue del sarcolema, que se denomina, ¿no?, donde se va a introducir, y una vez dentro de ese pliegue va a liberar los mediadores químicos, ¿no es cierto?, que van a permitir eh, transmitir la despolarización y el mensaje, digamos, de activación que el axón trae hacia los miocitos. La forma como se presentan es como ustedes la ven aquí, es una forma discoidal, ¿eh? Estos son miocitos, ¿ya? Y ahí se ve la terminación axonal y emitiendo sus terminaciones en lo que sean los famosos pliegues que forma el sarcolema para recepcionar esta
esta terminación axonal, y ahí ella pueda entregar, como bien dije, los neurotransmisores que se van a encargar entonces de informar al miocito y activarlo motrizmente. Hasta aquí solamente hemos descrito lo que son las vías efectoras o motoras del nervio que llega al músculo. Pero también acuérdense que estos nervios son mixtos y tienen vías que son aferentes, es decir, que llevan un potencial de acción desde la periferia hacia el sistema nervioso central para informarlo y así permitirle un mejor control de la actividad motriz que va a provocar las vías ya que son efectoras que ya las acabamos de describir. Pero hablemos de las sensitivas, las aferentes. ¿Cómo se originan? Se van a originar en un receptor que va a estar incardinado dentro del vientre muscular, que es un propioceptor, ¿no es cierto?, denominado uso muscular. Este uso muscular, como ustedes ven, va a consistir en una estructura ubicada al interior del vientre que va a estar envainada, va a tener una vaina, una conectividad que va a estar envolviendo, y su interior va a poseer fibras de las mismas estriadas, es decir, de las mismas características de las fibras que componen el vientre muscular. Se puede decir que es como un pequeño vientre muscular dentro del gran vientre al cual en el cual está como un receptor. Estas fibras llamadas intrafusales, con respecto a las del vientre que son extrafusales, pueden ustedes apreciar en color azul la cantidad de vías aferentes que ascienden, ¿no es cierto?, hacia los centros superiores del sistema nervioso central, dando retroalimentación a los centros de control motor que van a tener que dar después una respuesta, ¿no es cierto?, hacia ya las fibras extrafusales y con esto una respuesta motora eh, exacta que cumpla con lo que es las exigencias de trabajo que debe tener. Hay que considerar, ¿no es cierto?, que también hay fibras efectoras en rojo que bajan, que inervan no solamente el vientre muscular con sus fibras extrafusales, sino que también las que están dentro del receptor, las intrafusales. Básicamente, ¿no es cierto?, este receptor propioceptivo va a informar del grado de contracción que el músculo posee. Va a informar, ¿no es cierto?, de qué manera, en qué longitud se encuentra el músculo, qué actividad contráctil tiene, o en qué grado también está distendido, con sus extremos tendinosos alejados. Todo esto lo va a estar enviando como información hacia la corteza motora. También, además de estas vías aferentes que acabamos de ver, que son de varios tipos, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalle porque ya con respecto a la fisiología misma se lo van a ver después, ¿ya? Pero esta clase es una clase de generalidades, tiene que ser bien corta para que queden ideas centrales nada más. Además de lo que acabamos de describir, voy a mencionar otro más que es el órgano tendinoso. El órgano tendinoso de Golgi, también lo llamado así, es también un receptor que lo vamos a encontrar a este nivel, en la unión entre el vientre muscular y el tendón. Este se encuentra dispuesto en serie, no se ve bien aquí, ¿ya? Ahí se ve su fibra aferente, y también posee una cápsula conectiva que lo está protegiendo. Y dentro de ella también vamos a encontrar fibras tendinosas
así como acá en el propio sector uso muscular encontramos las fibras intrafusales que eran estriadas también. Bueno, acá también vamos a encontrar fibras tendinosas como las que tiene el tendón. Eh, este nos va a permitir el famoso reflejo miotático, ¿no es cierto? Es decir, va a informar de la tensión también que sufre el tendón cuando el músculo se contrae, inhibiendo el tono y fuerza muscular cuando esta estructura tendinosa se ve sometida a una excesiva tensión y con riesgo de ruptura. Otra imagen de otro esquema más bien de cómo se disponen estas fibras intrafusales dentro de este receptor proprioceptivo, que es el uso muscular. Podemos ver en azul distinguiendo, digamos, las vías aferentes, que son las que predominan, los tipos de vía, cómo se disponen también las fibras intrafusales que se llaman en cadena nuclear y en saco nuclear. Bueno, son detalles, pero lo van a ver después con más detención. ¿Ya? Dejamos atrás todo lo que es inervación de músculo esquelético y ahora nos vamos a abocar a otro concepto que es, dice relación con la fascia profunda, donde ésta va a sufrir en determinados lugares o articulaciones particularmente un engrosamiento. Este engrosamiento tiene como función hacer las veces de una polea que va a contener y evitar la reflexión de los tendones, en este caso los tendones extensores de tobillo. Ahí se ve el vientre muscular, ahí se ve el engrosamiento de la fascia profunda se retiró y se dejó solamente este engrosamiento para distinguir bien el retináculo y vemos cómo los tendones están pasando por bajo de él, actuando, como digo, nuevamente como una polea. Eh, y manteniéndolo en su sitio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la mano. ¿Se fijan? Aquí hay varias poleas que se pueden visualizar, por ejemplo, estas vainas fibrosas que están a nivel eh, falángico y metacarpofalángico. Acá a nivel cerca de muñeca, ¿no es cierto? En el nivel del carpo, el retináculo flexor, que también es fascia profunda que se está engrosando ahí y está evitando entonces que se reflejen estos tendones flexores. Esto se va a dar también en otras articulaciones. Es muy común que lo veamos. También, por ejemplo, a nivel del cuello. El músculo digástrico, que lo habíamos mencionado al comienzo, también va a presentar una especie de polea que va a contener al tendón que está uniendo las dos vientres musculares al tendón interpuesto para dejarlo in situ y actúe correctamente y cumpla la función que se necesita para ese efecto. Acá tenemos otro ejemplo, o más bien un esquema, de lo que pasa a nivel, de lo que acabamos de ver anteriormente, a nivel de los dedos de la mano. Eh, Aquí está lo que habíamos recién mencionado, una vaina fibrosa, que es un tejido conectivo, que se une al periósteo, ¿no es cierto?, de las falanges y cubre, ¿no es cierto?, varias estructuras. La primera que está, con la cual se está encontrando es con esta que se ve aquí, que corresponde a lo que se denomina vaina sinovial. Esta vaina sinovial es un conectivo especializado, ¿no es cierto?, que es una serosa, posee, es capaz de producir, ¿no es cierto?, de secretar un líquido seroso que se va a posicionar entre las dos hojas de ella. Es de doble hoja, como ustedes pueden ver. Se posiciona con una hoja más externa que se llama parietal y una hoja más profunda que se une al tendón que es visceral. Si se fijan, esta hoja parietal desciende, da la vuelta y se refleja ahí
y se devuelve formando entonces la hoja visceral que va íntimamente unida al tendón. Entonces, entre la parietal y la visceral vamos a encontrar un espacio y ese espacio va a estar humidificado, va a ser un espacio húmedo, ¿ya? Y lubricado, con el objeto entonces de evitar que cuando el tendón se desplace al hacer flexión de dedos o extensión, evitar que roce este tendón con la falange, con la estructura ósea de la falange, ¿no es cierto? E incluso también con la vaina fibrosa, que es un conectivo grueso, ¿ya? Que está anclando a todas estas estructuras hacia la falange de los dedos. Para acá también podemos ver un ejemplo de cómo también eh, esta vaina fibrosa, ¿no es cierto?, adopta ciertas formas, ¿eh? En color blanco, lo que corresponde a la vaina fibrosa, que es esta, que está acá, y tiene estas formas, como ustedes ven, que son los famosos eh, vainas o ligamentos cruciformes y anulares. Estos son los anulares, los cruciformes. Y en azul se puede ver la vaina sinovial, contenida por esta vaina fibrosa. Y el interior de esa vaina sinovial, entonces, estos tendones que escurren libremente, evitando que se dañen con el roce al contactar a las falanges. Este también es un concepto que lo van a ver y tener que manejar bastante más adelante. Otra también parecida a la anterior es lo de las bolsas cerosas, o bursas. También se lo van a escuchar bajo ese nombre. Estas bursas o bolsas, la verdad que se encuentran en casi todas en gran parte de las articulaciones, sobre todo articulaciones grandes, como la que estamos viendo aquí, hombro, rodilla. La rodilla tiene mucha fuerza, lo mismo el hombro. Y la bursa no es otra cosa, algo muy parecido a la vaina sinovial. Es una verdadera bolsa, ¿ya? Con una hoja más hacia la superficie, que la podemos considerar como parietal, y otra más visceral, más profunda, ¿ya? Haciendo la comparación con la vaina, ¿no es cierto? Y es como un verdadero guatero, ¿no? Y que va a tener en su interior líquido y va a estar protegiendo también aquí, como ustedes ven, la actividad contráctil del músculo deltoide, que está apoyado sobre los tubérculos o tuberosidades del húmero, y eso que podría causar no solamente a un músculo, o sea, también podría causar daño a un tendón. Hay tendones que están pasando por aquí, ¿ya? Tendones que tienen que ver con la musculatura, eh, que después la van a conocer ustedes eh, como escapulotorax, humeral, ¿ya? Y entre otras más que vamos a ir mencionando en adelante. Pero todos esos tendones tienen que estar protegidos y eso se encarga justamente de esta estructura. Acá vemos la bursa prepatelar, la infrapatelar, ¿se fijan? Eh, y así sucesivamente vamos a tener que encontrar en distintos puntos este tipo de protección en torno a los tendones y músculos. En cuanto a la función del músculo esquelético, eh, cabe destacar que básicamente lo vamos a poder clasificar en dos grandes ideas centrales, que son los músculos fásicos, que tienen que ver con el movimiento y que se encuentran en las capas más superficiales de los músculos. Recuérdense que los músculos tienen estratos. Cuando los estudien van a ver que hay una capa más superficial, una intermedia, más profunda. Bueno, estos son los que están en las capas más superficiales. Y que están en relación justamente con el movimiento y son, por lo general, eh, pluriarticulares, es decir, multiarticulares, abarcan más de una articulación. Eh, y se clasifican en agonistas y antagonistas. ¿Qué significa esto? Acuérdense cuando hablamos de los compartimentos musculares, cómo el tejido o los conectivos se organizaba como una fascia, ¿no es cierto? Y que estas fascias establecían compartimentos y que esos compartimentos tenían la función
de permitir que los músculos trabajaran de manera coordinada para facilitar los movimientos. En este caso aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener justamente una aclaración de eso y vamos a decir entonces que en uno de los compartimentos vamos a tener justamente el grupo agonista, que lo vamos a llamar así toda vez que la inserción distal y proximal de un músculo se acerca, es decir, cuando un músculo se acorta. Dentro de ello van a haber músculos que van a ser los protagonistas principales del movimiento, que se llama motor primario, y los motores secundarios sinergistas que van a acompañar esta actividad. Hay muchos ejemplos al respecto que podemos ir viendo. Por ejemplo, en el caso de la flexión de codo, bueno, cuando ustedes estudien los músculos lo van a ver con más calma, pero en la flexión de codo hay un músculo que actúa como principal flexor de codo, ¿ya? Pero es apoyado por otros que no tienen la misma palanca. En el caso del el motor primario, su inserción es más oblicua y eso le da mayor ventaja mecánica para su contracción concéntrica. En cambio, no así el motor secundario. El antagonista va a ser el que está en el compartimento contrario a aquel compartimento donde se encuentran los agonistas. Y estos van a también realizar una contracción, pero no con un acercamiento de los puntos de inserción, sino que se van a distanciar. Es decir, el músculo se va a ir alargando en vez de ir acortándose. Y esto es lo que van a conocer ustedes, ya lo conocen mucho a lo mejor, como contracción excéntrica. El músculo se va alargando, pero siempre se está contrayendo. Y esta es una actividad que debe darse por fuerza en el lado que se opone al grupo de los agonistas. Es decir, si yo hago una flexión de codo, todos los músculos del compartimento anterior van a estar como agonistas porque van a estar acortándose para llevar, ¿no es cierto?, el codo a la flexión. Mientras que los que están por el compartimento posterior donde está el tríceps, esos músculos se van a estar alargando, ¿no es cierto? También haciendo una contracción, pero alargando de manera excéntrica, se contraen para permitir ese movimiento de flexión. Y viceversa, se puede dar de manera invertida. Eso es lo que se hace a través de lo que se denomina la inervación recíproca. El sistema nervioso actúa de manera coordinada, entonces, haciendo uso de los propioceptores, de los sensores que tienen los músculos, para saber cómo ordenar a un grupo muscular y a otro. Y el otro gran grupo es los músculos tónicos, que son los músculos que se encuentran en un plano más profundo, que son músculos de contracción lenta, sostenida, son músculos más bien posturales, tienen una gran resistencia a la fatiga, a diferencia de los anteriores que producen movimiento, que son explosivos, con gran gasto energético, pero de muy poca capacidad o resistencia a la fatiga. Se fatigan rápidamente, no así los tónicos que soportan, es decir, piensen ustedes lo que significa mantener una postura. La postura la tenemos que a veces mantener por horas. Y esa postura necesita de músculos que sean capaces de aguantar. Por eso que son de un metabolismo aeróbico. El metabolismo aeróbico, a diferencia del anaeróbico, es más lento, pero sostenido en el tiempo. Bueno, aquí vamos a encontrar músculos que se llaman sinergistas, en el fondo, que también, pero son otro tipo de sinergistas, a diferencia de los sinergistas de motores secundarios, de los fásicos. Entonces son más bien músculos que trabajan por coaptación, es decir, son monoarticulares, como dijimos, y se co-contraen, tanto flexor como extensor se contraen al mismo tiempo para fijar una articulación y un segmento que no queremos que se mueva y que va a facilitar el movimiento en otro segmento. Por eso se llaman sinergistas también. Van a facilitar el movimiento a otro de manera más distal quizás y permitir así ese movimiento.
Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo actuarían estos músculos tónicos si se contraen por ventral y por dorsal a la vez, que me va a permitir una columna firme, segura, que me permita la postura bípeda y no me desarme entero. Ahora, si hago una flexión, una extensión, ya no me van a trabajar los músculos más profundos, sino que lo van a hacer los músculos más superficiales, que son músculos fásicos, ya no son tónicos, y que van a permitir el movimiento, pero que son movimientos de corta duración. Prontamente esos músculos pueden caer en fatiga. Otro concepto también que ustedes tienen que manejar es el de los tipos de contracción muscular. Uno de ellos es el que dice relación con el tono basal, o el tono de reposo. Aquí hay que hacer una aclaración. Básicamente hay dos tipos de tonos. Primero que nada hay que definirlo como una actividad muscular sostenida y persistente. Por ejemplo, los músculos posturales. Pero hay dos tipos que se pueden describir aquí en la fisiología. Uno que va a estar iniciado y controlado por el sistema nervioso y que se da solamente en el músculo esquelético que hemos descrito largamente y con más profundidad. Y el otro, que es de origen muscular, ¿ya? Propiamente, es decir, nace en el mismo músculo. No es que el sistema nervioso lo induzca, sino que nace en el mismo músculo. Es decir, es como, se puede decir, parecido como al músculo cardíaco que se contrae, produce su propia, ¿no es cierto?, contracción. Acá es muy parecido, ¿ya? Es una contracción lenta sostenida y se da en la musculatura lisa. Acuérdense de los movimientos peristálticos del tubo digestivo, son movimientos lentos, no son cosas como la que realiza un miembro cuando se mueve. ¿Ya? Otra que tengan que tener presente también es la contracción refleja. ¿Ya? La contracción refleja que va a responder justamente a estos receptores sensitivos, ¿no? Que posee el músculo y receptores tendinosos. Hay una serie de ejemplos aquí, ¿no es cierto? Al estimular con un martillo neurológico, ¿no es cierto?, a un tendón, cómo se produce un arco reflejo simple, que va a llegar hasta un segmento medular, no del sistema nervioso central, y ahí mismo a nivel del segmento va a haber una respuesta inmediata. Aquí ya no estamos hablando de una actividad volitiva voluntaria, ¿no es cierto?, consciente, sino que de una respuesta refleja involuntaria. Y por último, lo que son las contracciones isotónicas y contracciones isométricas. Las contracciones isotónicas se van a denominar aquellas contracciones que son concéntricas, es decir, que ya dijimos, se acercan los puntos de inserción de un músculo y el músculo pierde longitud, se acorta. Y las contracciones excéntricas, donde el músculo presenta un alejamiento de sus puntos de inserciones y se alarga, siempre en estado de contracción, es decir, hay un tono muscular ahí. Pero hay otro tipo de contracciones en donde no se visualiza movimiento, que es la contracción isométrica, que es una contracción que se puede dar, por ejemplo, en la postura, pero también se puede dar en un músculo fásico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una muestra. ¿Ya? Una persona sostiene un peso con el codo flexionado y lo mantiene un rato. Ahí hay una contracción de los flexores de codo sostenida, pero no obstante no se desplaza ese peso. Acá no, acá hay una contracción de tipo isotónica, es decir, yo levanto y bajo el peso y ya estoy haciendo un movimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto puedo visualizar cómo el músculo
acerca sus puntos de inserciones y los aleja según sea el tipo de movimiento que está realizando. También hay que considerar palancas que se van a dar de trabajo de estos músculos, que eso va a permitir que sea un músculo motor primario o un motor secundario, dependiendo de la palanca que los favorezca. No voy a hacer un análisis de esto porque entraríamos a demorarnos mucho, lo van a ver detalladamente en biomecánica, solamente saber que existen tres tipos de palancas básicas, de interpotencia, de interresistencia y ¿cómo se llama? De interpotencia, interresistencia y la cuanto también se produce la fuerza muscular, ¿no es cierto?, que está en el medio. Eso lo van a ver más adelante. Bien, espero que les haya servido, les agradezco su atención. Esta clase les va a quedar grabada para que ustedes la puedan revisar todas las veces que estimen necesario. Lo que no quita que a lo mejor el profesor les permita hacer preguntas a través, digamos, de la página de la universidad, de Canvas posiblemente, donde se haga un foro para que pueda responder las preguntas que tengan. Muchas gracias por su atención.